Su sangre todavía estaba en mis manos cuando me di cuenta que ese era solo el comienzo de una tristeza profunda, pero llena de sorpresas. Antes de comenzar mi historia, una historia que he guardado en lo más profundo de mi alma durante 40 años, les pido que me acompañen en este viaje. Si les resuena lo que escuchan, no olviden suscribirse para conocer más testimonios como el mío. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Jacqueline, pero por acá todos me llaman Abuela Jackie. Tengo 72 años y estoy aquí para contar una historia que guardé en el fondo de mi alma por casi 4 décadas. Nacida y criada en Veracruz, en el interior de México, en una época donde las mujeres no teníamos ni voz ni voto. Hoy vivo en la Ciudad de México, donde reconstruí mi vida después de todo lo que voy a contar. Antes de comenzar esta historia que nunca conté a nadie, quiero agradecerles por llegar a este canal. Si les está gustando, dejen su like y suscríbanse para no perderse las próximas historias de esta anciana. Nací en 1951 en una casita humilde en el interior de Veracruz. Mi papá Sebastián trabajaba en el campo, sembraba maíz, frijoles y chile. Mi mamá Raimunda lavaba ropa para la gente del pueblo y hacía bordados que vendía en los tianguis. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni amor en aquella casa. Fui criada con 5 hermanos más, 3 niños y 3 niñas. Yo era la segunda mayor. Desde pequeña aprendí a cuidar de los más chicos, a cocinar, a limpiar. Escuela solo hasta 4º de primaria. Después mi papá decía que las mujeres no necesitábamos mucha educación, solo lo suficiente para no ser engañadas al hacer las compras. Diferente a mis hermanos, que estudiaron hasta donde quisieron. El aroma de mi infancia era de frijoles cocinándose, tierra mojada después de la lluvia y humo de leña. Nos despertábamos con el canto del gallo y dormíamos cuando se apagaba el quinqué. No teníamos luz eléctrica ni agua entubada. El agua era del pozo y el baño era con cubeta. Vida sencilla, pero no conocía otra. Menstrué por primera vez a los 12 años y mi mamá me dijo: «Ya eres señorita, tienes que tener cuidado con los hombres». No explicó más nada. Creí que iba a morir desangrada de tanto miedo que sentí. Las explicaciones vinieron de amigas mayores entre cuchicheos, llenas de vergüenza y palabras incompletas. Mi papá era estricto pero nunca violento. Tenía ese modo serio de los hombres de aquella época, que creían que mostrar cariño era cosa de débiles. Pero yo sabía que nos amaba, a su manera. Mi mamá era más cariñosa, nos abrazaba, cantaba y contaba historias por la noche. Las cosas comenzaron a cambiar cuando cumplí 16 años. De repente, los muchachos empezaron a mirarme diferente en el tianguis, en la iglesia, en las fiestas del pueblo. Yo era delgada, morena, con cabello largo hasta la cintura. Nada extraordinario, pero en aquel pueblito, cualquier muchacha joven llamaba la atención. Fue en las fiestas de septiembre de 1967 que conocí a Juan. Era de Puebla, un pueblo vecino, había venido con amigos para la fiesta. Alto, fuerte, trabajaba en la construcción, tenía 22 años y una sonrisa que me hacía olvidar hasta mi nombre. «¿La señorita quiere bailar?», me preguntó extendiendo su mano mientras la música de mariachi sonaba. Miré a mi papá, quien asintió discretamente. En aquella época, una muchacha decente no iba sola ni a la esquina. Fogata, música, el olor a elotes asados y tequila. Bailé con Juan hasta que el sudor escurría, hasta que los pies dolían. Cuando me trajo de regreso con mi familia, supe que algo había cambiado dentro de mí. «¿Puedo venir el domingo a visitarte?», me preguntó antes de irse. Aquel domingo Juan apareció en casa con su mejor ropa, cabello peinado, un paquete de dulces para mi mamá. Conversó con mi papá sobre trabajo, sobre fútbol, sobre la vida. Agradó a mis hermanos menores con chistes y pequeñas bromas. Mamá sirvió café y él lo elogió como si fuera la mejor cosa que había probado. El noviazgo comenzó así, con visitas dominicales siempre supervisadas. Juan sentado en la sala, yo en la silla de al lado, distancia respetuosa, conversación formal. A veces traía un regalo sencillo, un listón para el cabello, una fruta que no teníamos por allá,
un cuadernito para que yo escribiera. Jacqueline, ese muchacho parece decente, comentó mi papá después de algunos meses. Pero ve con calma. Los hombres prometen mucho antes de lo que quieren y después cambian. Debí haber escuchado a mi papá con más atención. En los primeros 6 meses, Juan era atento, paciente, respetuoso. Hablaba de sus sueños, quería ser maestro de obras algún día, tener casa propia, formar una familia. Me contaba sobre su papá, Daltro, viudo desde hace muchos años, hombre respetado en su comunidad, dueño de una pequeña tienda. Mi papá crió 3 hijos hombres solo, contaba Juan con orgullo. Nunca quiso volverse a casar, decía que ninguna mujer reemplazaría a mi mamá. Yo creía bonito ese respeto por la memoria de su madre. No sabía lo que escondía esa historia. Conocí a Daltro el día que Juan me llevó a presentar a su familia. Era domingo. Había hecho un pastel de elote para agradar. Daltro era un hombre imponente, más alto que Juan, cabello canoso, manos grandes y callosas. Tenía esa mirada penetrante que parecía ver a través de uno. «¿Así que esta es la muchacha que está ocupando la cabeza de mi hijo?», dijo mirándome de arriba a abajo. Sentí un escalofrío. No era mirada de suegro conociendo a la nuera. Era mirada de hombre evaluando mercancía. Bajé los ojos como me habían enseñado que hacen las muchachas decentes. Ahora sé que debería haber confiado en mi instinto y haber salido corriendo de ahí. La visita fue extraña. Daltro hizo muchas preguntas. Si sabía cocinar, limpiar, coser, si era muchacha de respeto, si pensaba tener muchos hijos. Juan se veía incómodo, pero no contradecía a su papá. Sus hermanos parecían acostumbrados a ese comportamiento, casi aburridos. «Papá, ella es buena muchacha», intentó intervenir Juan en cierto momento. «Viene de familia decente». «Estoy solo conociendo quién va a entrar en la familia», respondió Daltro secamente. «La mujer tiene que saber su lugar desde el principio». Volví a casa inquieta, pero no dije nada a mis padres. Pensé que era solo manera de hombre mayor, de esa crianza antigua. ¡Qué tonta fui! El noviazgo continuó y Juan pidió mi mano un año después. Tenía 17 años cuando nos comprometimos, él 23. El compromiso fue sencillo, una pequeña fiesta en mi casa con pastel hecho por mi mamá, refrescos divididos en muchos vasos, todos los vecinos presentes. Mis padres dieron sus pequeños ahorros para ayudar con el ajuar. Juan ya había conseguido rentar una casita en Veracruz mismo. Pequeña, apenas 2 cuartos, pero era el comienzo de nuestro sueño. Me casé en enero de 1969. Acababa de cumplir 18 años. Vestido blanco sencillo que mi mamá y mis tías cosieron. Velo prestado de una prima. Ramo de flores del campo recogidas en la mañana de la boda. La ceremonia fue en la iglesia del pueblo, pequeña pero llena. En pueblo del interior, la boda es evento para todos. Daltro apareció con sus otros 2 hijos. Durante toda la ceremonia sentí su mirada sobre mí, como evaluando si era digna del hijo. No había ninguna sonrisa, ningún gesto de aprobación, solo esa mirada fría, calculadora. En la fiesta después de la ceremonia bebió más que todos. No se puso borracho de caerse, sino ese tipo de borracho hablador que dice lo que realmente piensa. En cierto momento se acercó a Juan y a mí. «Ahora tienes responsabilidad, muchacho», dijo apretando el hombro del hijo con fuerza. «La mujer es como animal, necesita rienda corta desde el principio, o toma control». Juan rió incómodo. Yo fingí no escuchar, como las mujeres de aquella época estábamos entrenadas a hacer. Me tragué aquellas palabras junto con el pastel de bodas. La noche de bodas fue como muchas de aquella época, aterradora, dolorosa, llena de ignorancia de ambas partes. Juan no fue intencionalmente cruel, pero tampoco sabía qué hacer más allá de lo que oía de otros hombres. Yo no sabía nada más allá del «acuéstate y aguanta» que las mujeres mayores susurraban a las novias. Desperté al día siguiente como esposa, mujer casada, ama de casa. La vida que tenía por delante parecía trazada. Cuidar la casa, al marido,
tener hijos, repetir el ciclo que veía en todas las mujeres a mi alrededor. Los primeros meses fueron de adaptación. Juan trabajaba de lunes a sábado. Salía antes de que saliera el sol, volvía cuando ya estaba oscuro. Yo cuidaba la casa, hacía la comida, lavaba la ropa. A veces hacía bordados para vender y ayudar con los ingresos, pero a Juan no le gustaba mucho. Decía que parecía que él no daba para mantener la casa. Una vez al mes visitábamos a Daltro. Aquellas visitas siempre eran tensas para mí. Él examinaba la casa del hijo con mirada crítica, pasaba el dedo por los muebles buscando polvo, miraba las ollas para ver si estaban bien limpias. A una mujer se le conoce por la cocina que mantiene, decía como si yo no estuviera presente. Cuando Juan no estaba cerca, Daltro hacía comentarios que me incomodaban. Una buena esposa ya me habría dado un nieto para cargar. O, estás muy flaca, así a los hombres les gusta carne para agarrar. Yo me tragaba todo en silencio. Era el papá de mi marido. Merecía respeto. Era lo que me habían enseñado. Además, le tenía miedo. Miedo a esa mirada, a esas manos grandes, a esa autoridad que imponía. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando quedé embarazada a finales de 1969. Juan estaba radiante, me trataba como si fuera de cristal. Daltro, cuando supo, vino a visitar, cosa que nunca hacía, siempre esperaba que fuéramos a verlo. Ahora sí eres mujer completa, dijo mirando mi vientre a un plano. Espero que sea niño, mujeres ya hay de sobra en este mundo. El embarazo fue difícil. Náuseas constantes, debilidad, dolores que iban y venían. El médico del pueblo dijo que era normal, que yo era muy joven y el cuerpo se estaba adaptando. Juan se preocupaba, pero tenía que trabajar. Pasé la mayor parte de aquellos meses sola, lidiando con el malestar como podía. Daltro comenzó a aparecer más seguido. Traía cosas para el bebé, una cuna de madera que él mismo hizo, ropita que había guardado de sus hijos, un caballito de madera en caso de que fuera niño. Siempre venía cuando Juan no estaba, siempre con esa mirada que me incomodaba. Niña embarazada necesita cuidados, decía. Mi hijo trabaja mucho, no puede estar siempre aquí. En una de esas visitas, en el 5º mes de embarazo, trajo una botella de licor casero para dar fuerza. Insistió cuando rechacé. Mujer embarazada necesita sangre fuerte. Acepté un vaso pequeño para no parecer mal agradecida. El sabor era extraño, demasiado fuerte. 2 horas después comencé a sentir dolores intensos, sangrado. Grité por ayuda hasta que una vecina me escuchó. Perdí al bebé aquella noche. El médico dijo que pasa, que muchas mujeres pierden el primero. Nadie cuestionó el licor, ni yo misma en aquel momento. Solo años después, recordando, es cuando las piezas encajaron. Juan quedó destrozado, pero se recuperó rápido del modo en que los hombres lo hacen. Vamos a intentar de nuevo, decía. Dios sabe lo que hace. Daltro vino al entierro del bebé con expresión solemne, pero sus ojos no mostraban tristeza. Había casi alivio. Fue después de eso que noté el cambio en Juan. Comenzó despacio. Pequeñas críticas al sazón de la comida, al arreglo de la casa. Empezó a beber más, a llegar más tarde. Al principio eran comentarios, después vinieron los gritos. El primer golpe vino cuando pregunté dónde había pasado la noche. Fuerte en el rostro, lanzándome contra la pared. Mi mujer no me cuestiona, dijo entre dientes. Aprende tu lugar. Lloré toda la noche en el baño con un trapo en la boca para que no me oyera. Por la mañana, Juan actuó como si nada hubiera pasado. Yo también fingí, como tantas mujeres antes que yo. Aquel golpe abrió la puerta para otros. Pronto vinieron empujones, después puñetazos, siempre cuando bebía mucho. Siempre seguidos de arrepentimiento a la mañana siguiente. Flores recogidas en el camino, promesas de nunca más, lágrimas masculinas raras que me convencían de que realmente lo sentía. Y yo perdonaba, porque era lo que las mujeres hacían. Porque no tenía a dónde ir.
Mis padres habían muerto en un accidente de auto 6 meses después de mi boda, porque creía que el amor era eso mismo, con partes buenas y malas. Daltro sabía, tengo certeza de que sabía. En las visitas miraba mis moretones mal disimulados, con ropa larga incluso en el calor, con el maquillaje grueso que usaba para cubrir las marcas. La mujer tiene que saber agradar al marido, comentaba sonriendo de lado. Cuando no agrada, lleva correctivo. En 1972 quedé embarazada otra vez. Esta vez, Juan redujo la bebida. Las agresiones pararon temporalmente. Daltro se mantuvo distante durante aquellos meses, cosa que me trajo alivio. El embarazo fue más tranquilo que el primero, y en octubre de aquel año nació nuestra hija, Mariana. Linda, perfecta, con los ojos del papá y mi cabello oscuro. Juan quedó decepcionado de que no fuera niño, pero pronto se encantó con la niña. Ya Daltro, a duras penas, cargó a la nieta cuando la llevamos a conocer. Las niñas solo dan problemas, dijo apenas mirando al bebé. Es boca para alimentar que no trae retorno. Con Mariana encontré nueva fuerza. No permitía más que Juan me pegara enfrente de ella, incluso cuando era apenas un bebé. Él respetaba eso, llevaba sus explosiones a otro cuarto, pero seguían ocurriendo. Nuestra vida siguió así por más de 2 años. Juan trabajando, bebiendo, alternando entre marido cariñoso y agresor. Yo cuidando la casa, la hija, intentando ser invisible cuando sentía que venía la tormenta. Daltro visitándonos mensualmente, siempre con aquellas miradas, aquellos comentarios, aquel modo que me hacía querer cerrar todas las puertas. Fue en 1974 que todo cambió para siempre. Juan acababa de cumplir 29 años, yo tenía 23, Mariana casi 2. Era un viernes como cualquier otro. Juan salió para el trabajo por la mañana, prometiendo llegar temprano para llevar a Mariana a ver los fuegos artificiales de la fiesta del pueblo. El día pasó, anocheció, nada de Juan. No era raro, muchas veces salía del trabajo directo para la cantina, pero había prometido a la niña que esperaba ansiosa, vestidita de fiesta. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, acosté a Mariana, prometiéndole que su papá la llevaría a ver los fuegos artificiales al día siguiente. Se durmió llorando. A medianoche tocaron a la puerta. Era el amigo de Juan, Tiburcio, rostro pálido, manos temblando. Jacqueline, pasó algo. Hubo un accidente en la obra. Las palabras de Tiburcio parecían venir de lejos, como si estuviera hablando bajo el agua. Un andamio se rompió. Juan cayó del 3er piso. Mi mundo se derrumbó en aquel instante. No recuerdo bien cómo llegué al hospital. Sé que una vecina se quedó con Mariana. Sé que lloré todo el camino en la camioneta de Tiburcio, rezando todas las oraciones que conocía. Pero cuando llegué allá, Juan ya había partido. No tuvo oportunidad, dijeron los médicos. Muerte instantánea, no sufrió, como si eso fuera consuelo para una viuda de 23 años con una hija pequeña. Miré aquel cuerpo cubierto con sábana blanca y no reconocí al hombre con quien compartí 5 años de mi vida. El rostro estaba diferente, deformado por la caída, pero las manos eran las mismas. Manos que me acariciaron y también me lastimaron tantas veces. Lloré por todo. Por el Juan que conocí en la fiesta del pueblo, por el padre cariñoso que a veces conseguía ser, hasta por el agresor que se arrepentía por la mañana. Lloré por el futuro que no tendríamos, por las promesas que hacía en los días buenos de que todo iba a mejorar. En los días que siguieron, vivía en estado de shock. El entierro fue rápido, no teníamos dinero para nada elaborado. Daltro organizó todo, pagó los gastos. Parecía demasiado controlado, como si enterrara a un extraño, no a su propio hijo. La vida sigue, dijo en el cementerio mientras el ataúd bajaba a la tierra. Tú y la niña pueden contar conmigo. En aquel momento sus palabras parecieron amables. Un puerto seguro cuando me estaba ahogando. Mal sabía lo que aquella oferta realmente significaba. Volví a casa con Mariana, al silencio ensordecedor, a los rincones que aún guardaban el olor de Juan, a su ropa en el tendedero que yo había lavado la víspera.
La vida había sido dura al lado de él, pero al menos no estaba sola. Ahora éramos solo yo y mi hija en el mundo. No tenía empleo, no tenía dinero guardado. Juan nunca permitió que trabajara fuera y lo poco que ganaba con bordados apenas daba para comprar material para hacer más. El alquiler vencería en una semana y el casero ya había venido a dar el pésame y recordar que negocios son negocios. Fue cuando Daltro apareció con una propuesta. «Ven a vivir conmigo», dijo sentado en mi sala 3 días después del entierro. «La casa es grande. Tiene cuartos sobrando desde que los muchachos se fueron. Mariana tendrá mejor condición que en este lugar». Dudé. Algo en la oferta me causaba incomodidad, el mismo escalofrío que sentí cuando lo conocí. Pero, ¿qué más podría hacer? Volver a Veracruz, no tenía más familia allá, ni amigos cercanos después de tanto tiempo alejada. «Será solo hasta que consiga un trabajo, establecerme», aclaré. «Claro», respondió demasiado rápido, «solo hasta que te recuperes de este trago amargo». Una semana después, Mariana y yo nos mudamos a la casa de Daltro. Quedaba en un pequeño rancho alejado del pueblo, aislado, rodeado por milpas. La casa era simple pero espaciosa. 3 recámaras, sala grande, cocina de leña, patio amplio con gallinas y una vaca lechera. La tienda que él administraba quedaba en la parte delantera del terreno, de frente a la carretera principal. Los primeros días fueron tranquilos. Daltro salía temprano para la tienda, volvía para la comida que yo preparaba, después regresaba al trabajo hasta el anochecer. Era educado, mantenía distancia respetuosa, pasaba poco tiempo con la nieta, pero no demostraba la aversión de los primeros encuentros. Yo mantenía la casa en orden, cocinaba, lavaba, planchaba. Mariana jugaba en el patio, encantada con los animales, con el espacio que nunca había tenido antes. Poco a poco, el dolor de la pérdida fue dando lugar a la rutina, a la necesidad de seguir adelante. Comencé a buscar trabajo, preguntaba a los clientes de la tienda, ofrecía servicios de costura y bordado. Era poco, pero comenzaba a juntar unos pesos escondidos en una lata de galletas, ahorrando para nuestro nuevo comienzo. Los cambios en Daltro comenzaron en el primer mes. Sutiles al principio, una mirada demorada durante la cena, un elogio extraño sobre cómo el vestido marcaba mi cuerpo, preguntas sobre cuándo había sido la última vez que Juan y yo habíamos dormido juntos. «Una mujer joven como tú debe sentir falta», comentó una noche después de que Mariana ya estaba dormida. Fingí no entender. Agradecí por la cena y me retiré a la recámara, cerrando la puerta con llave, como ya había hecho costumbre. El malestar crecía, pero me repetía a mí misma que era cosa de mi cabeza, que estaba interpretando mal por causa del luto, del miedo de quedarme sola. La primera vez que intentó algo más directo fue cuando cumplimos 2 meses en aquella casa. Mariana estaba con fiebre. Había pasado la noche despierta con ella. Por la mañana, Daltro ofreció ir a buscar medicina al pueblo. «Acuéstate un rato», dijo cuando volvió. «Yo cuido a la niña mientras descansas». Exhausta, acepté. Me dormí casi instantáneamente en mi cuarto. Desperté con el colchón hundiéndose a mi lado, un peso sobre mí. Daltro sin camisa, su aliento de alcohol mañanero invadiendo mi rostro. «Calladita», susurró, con una mano tapando mi boca. «No vas a querer despertar a la niña, ¿verdad?» Luché con toda la fuerza que tenía. Me debatí, mordí, arañé. Por un instante la sorpresa me dio ventaja. Conseguí empujarlo, correr hasta el cuarto de Mariana, cerrar la puerta. Él no insistió aquel día. Se quedó del otro lado de la puerta, respiración pesada. «Solo fue un malentendido», dijo finalmente. «No necesitas hacer tanto drama». Pasé la tarde encerrada con Mariana, aterrorizada. Cuando él salió para la tienda, aproveché para agarrar agua, comida, lo que necesitábamos para pasar la noche atrincheradas en el cuarto. Por la noche, golpeó en la puerta, voz tranquila como si nada hubiera pasado. «Jacqueline, no seas tonta, vamos a hablar como adultos. Fue un impulso, no va a volver a pasar». No respondí. Mariana dormía en mis brazos, la fiebre finalmente cediendo.
Recé para que amaneciera pronto, para tener chance de huir de allí. De madrugada la puerta se abrió. Había olvidado que él guardaba copias de todas las llaves. Desperté con él ya dentro del cuarto, acercándose a la cama donde Mariana y yo dormíamos. «Si gritas, si haces cualquier ruido, vas a asustar a la niña», advirtió, la voz extrañamente controlada. «Ven conmigo al otro cuarto, vamos a resolver esto como adultos». Miré a mi hija dormida. El miedo de despertarla, de traumatizarla, era mayor que mi propio pavor. Me levanté en silencio y lo seguí hasta su cuarto. Lo que pasó aquella noche no tengo valor de detallar, incluso después de tantas décadas. Solo digo que fue el inicio de una pesadilla que duraría semanas, que volví al lado de mi hija sintiendo que nunca más sería la misma, que parte de mí había muerto en aquel cuarto. Por la mañana, Daltro actuó como si nada hubiera pasado. Tomó café, fue para la tienda, volvió para la comida. La única diferencia era la sonrisa de satisfacción, la mirada de quien había probado que podía hacer lo que quisiera. «Esto va a ser nuestro secreto», dijo cuando nos quedamos a solas. «Nadie te creería de todos modos. La nuera que fue a vivir con el suegro y ahora lo acusa. Todos pensarán que es una trampa para quedarte con la casa, con los bienes». Y él tenía razón. ¿Quién creería en una viuda joven sin recursos contra un hombre establecido, respetado en la comunidad? Incluso si me creyeran, ¿qué sería de Mariana y de mí? ¿A dónde iríamos? Pasé a trancar la puerta del cuarto con silla, mesa, todo lo que encontraba. Pero él siempre encontraba un modo, siempre tenía la excusa perfecta para Mariana, para los vecinos, para cualquiera que preguntara sobre los ruidos nocturnos, sobre mis ojos hinchados de tanto llorar. «La mamá está triste porque extraña al papá», le decía a Mariana cuando preguntaba por qué lloraba tanto. Intenté huir 2 veces. En la primera, él me encontró en la carretera, Mariana en brazos, nuestro pequeño bulto de ropa a cuestas. Me trajo de vuelta a la fuerza, la niña llorando sin entender. «Intenta de nuevo y la niña se queda conmigo», amenazó cuando estábamos solos. «Lo consigo por la ley. Tengo amigos, tengo dinero para abogado, tú no tienes nada». La segunda vez conseguí llegar hasta la parada de autobús. Estaba entrando al autobús para la Ciudad de México cuando él apareció con el comisario del pueblo. «Esa es mi nuera», explicó al hombre. «No está bien de la cabeza desde que mi hijo murió. Está intentando llevarse a mi nieta». El comisario, compadre de Daltro por años, me miró con lástima. «Mejor volver a casa, doña. La niña necesita estabilidad». Fue cuando entendí que no había salida, que nadie me ayudaría, que la pesadilla solo terminaría cuando él quisiera. En la tercera semana de aquel infierno, Daltro tomó más alcohol que de costumbre. La cosecha había sido buena, la tienda estaba prosperando. Celebró solo mientras yo acostaba a Mariana para dormir. Cuando entró en mi cuarto aquella noche estaba más violento que lo normal. No se contentó con el abuso usual. Quería lastimar, humillar, dejar marcas. Pegó fuerte cuando intenté resistir, me lanzó contra la pared, me arrastró por el cabello. «Igualita a la madre de Juan», murmuró mientras me agredía. Ella también se hacía la difícil al principio. La revelación me impactó, incluso en medio del dolor. La madre de Juan, que él decía respetar tanto, que decía ser insustituible, ¿habría pasado por el mismo infierno? Por primera vez no conseguí contener los gritos. El dolor era demasiado fuerte, la desesperación inmensa. Mariana despertó, vino hasta la puerta llamando. «Mamá, mamá, estás enfermita». «Lárgate, niña, vuelve al cuarto», gritó Daltro. Oí los pasitos de ella corriendo asustada. Aquello despertó algo en mí, una furia que no sabía que existía. Mi hija no crecería viendo a su madre siendo destruida así. No viviría creyendo que eso era normal. En el impulso de la rabia conseguí soltarme. Corrí hasta la cocina, Daltro tras de mí, tropezando en su propia borrachera. Agarré lo primero que encontré, una cazuela de hierro, aún caliente de la cena. Cuando él me alcanzó, tambaleándose, sonriendo esa sonrisa horrible, giré con toda mi fuerza.
La cazuela golpeó el lado de su cabeza con un sonido que nunca olvidaré. Daltro cayó primero de rodillas, después de lado. No se movió más. Me quedé parada, la cazuela todavía en la mano, mirando la sangre que comenzaba a extenderse por el piso de cemento. No sentía nada, ni remordimiento, ni alivio, ni miedo. Solo vacío. Mariana apareció en la puerta de la cocina, ojitos muy abiertos. ¿El abuelito está enfermito también? Solté la cazuela, corrí hasta ella, tapé sus ojos. El abuelito se durmió, mi amor. Vamos a tu cuarto. Mamá va a arreglar las cosas y nos vamos de paseo. La acosté en la cama, hablándole sobre la aventura que haríamos, sobre la ciudad grande que conoceríamos, mientras ella se dormía nuevamente. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué hacer ahora? Volví a la cocina. Daltro seguía inmóvil, la sangre formando un charco cada vez mayor. Tomé su pulso. Nada. En el cuello, ninguna señal de vida. Había matado a mi suegro, al hombre que abusó de mí por semanas, al hombre que ahora entendía probablemente había hecho lo mismo con la madre de Juan años atrás, al hombre que era respetado por todos, que nadie jamás cuestionaba. No podía llamar a la policía. ¿Quién creería mi versión? Una viuda que mata al suegro que le dio refugio. Me encerrarían, tal vez para siempre. ¿Qué sería de Mariana? Fue entonces que tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Arrastré el cuerpo de Daltro hasta el patio, hasta el chiquero donde criaba 2 cerdos, animales grandes, hambrientos que él alimentaba con sobras. «Perdón», murmuré, no para él sino para alguna fuerza mayor que pudiera escucharme. No había otra manera. Lancé el cuerpo por encima de la cerca improvisada. Los cerdos se acercaron curiosos al principio. Después, desvié la mirada, pero no me moví. Necesitaba estar segura. Volví adentro. Limpié la cocina como nunca había limpiado antes. Tallé el piso, las paredes, todo lo que pudiera tener una gota de sangre. Quemé mi ropa manchada. Me bañé hasta que la piel me ardió. Arreglé una pequeña maleta con nuestras cosas más importantes. Tomé el dinero que encontré en la casa. No mucho, pero suficiente para comenzar en otro lugar. Desperté a Mariana cuando el primer rayo de sol apareció. Vamos de paseo ahora, mi amor. Vamos a conocer lugares nuevos. ¿Y el abuelito? El abuelito se quedó para cuidar la casa. Le mandamos carta después. Fuimos hasta la carretera. Esperamos el primer autobús. La Ciudad de México era el destino más lógico. Ciudad grande donde nadie nos conocería, donde podríamos desaparecer. Mientras el autobús se alejaba de aquel lugar, miré por la ventana una última vez. La casa se hacía cada vez más pequeña en la distancia. La tienda, el patio donde dejé enterrados, no solo el cuerpo de mi suegro, sino también parte de mi alma. Mariana durmió en mi regazo durante el viaje, inocente, sin entender lo que habíamos dejado atrás. Yo me quedé despierta, ojos abiertos pero sin ver el paisaje que pasaba. Solo podía ver la sangre, los ojos vidriosos de Daltro, la cazuela en mi mano. Lo que había hecho me atormentaba, pero no me arrepentía. Había protegido a mi hija, había sobrevivido, y ahora, por primera vez desde la muerte de Juan, tenía el control de mi vida nuevamente. El autobús seguía hacia la Ciudad de México y yo seguía hacia un futuro incierto, pero al menos sería un futuro que yo misma elegiría. Cargaba conmigo el peso de lo que había hecho, pero también la determinación de nunca más ser víctima. Lo que no sabía era que la Ciudad de México guardaba sus propios desafíos, que el viaje para reconstruir mi vida apenas comenzaba y que el fantasma de Daltro me seguiría por mucho más tiempo de lo que imaginaba. Llegamos a la Ciudad de México en un atardecer sofocante de 1974. La terminal de autobuses servía de gente, ruido, olores extraños para quien venía del interior. Mariana agarrada a mi cuello, asustada con tanto movimiento. Yo con nuestra pequeña maleta, menos de 100 pesos en el bolsillo y el corazón pesado con lo que había dejado atrás. ¿Dónde vamos a dormir, mamá?, preguntó Mariana, sus ojitos cansados del viaje de 6 horas. Buena pregunta. No conocía a nadie en la ciudad.
No había planeado nada más allá de la huida. En mi cabeza, lo importante era salir de aquel infierno, el resto se resolvería. Una señora que viajó a nuestro lado en el autobús, doña Lupita, cabello canoso y rostro bondadoso, debe haber notado mi desesperación. ¿La señora tiene dónde quedarse? Negué con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Estaba exhausta, aterrorizada, sin rumbo. Conozco una pensión barata en el centro histórico. No es lujo, pero está limpia. La dueña es buena gente, tal vez dé un descuento para quien llega con niña. Seguimos a doña Lupita en un camión urbano lleno, después por callejones empinados del centro histórico. El centro me asustó y maravilló al mismo tiempo. Casonas coloridas, algunas majestuosas, otras cayéndose a pedazos, música saliendo de todas partes, gente en las banquetas, en las ventanas, en las esquinas, tan diferente de la tranquila ciudad del interior que yo conocía. La pensión estaba en un edificio antiguo, paredes descascaradas, escalera de madera que crujía con cada paso. Doña Socorro, la propietaria, tenía el rostro marcado por el tiempo y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. ¿Huyendo del marido, mija?, preguntó cuando nos quedamos a solas. Del suegro, respondí antes de pensar, inmediatamente arrepentida de la confesión. Ella asintió sin pedir detalles. Muy común, más de lo que la gente imagina o quiere admitir. El cuarto era minúsculo. Una cama individual, un colchoncito en el piso, un ropero que no cerraba bien. Pero tenía ventana que agarraba la brisa del zócalo y estaba limpio. Para quien cargaba el peso que yo cargaba, parecía un palacio. Los primeros días fueron de adaptación. La Ciudad de México era un mundo aparte. El calor constante, la humedad, el ritmo acelerado, el modo de hablar diferente que a veces apenas entendía. Mariana se adaptó más rápido, fascinada con los colores, los sonidos, el movimiento. Doña Socorro me ayudó a encontrar trabajo en una maquiladora de costura en La Merced. Pagaba poco, pero al menos era con papeles. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba a Mariana con la propia doña Socorro, que cobraba una miseria por cuidarla, y tomaba 2 camiones hasta la fábrica. El trabajo era agotador, 10, a veces 12 horas encorvada sobre la máquina de coser, haciendo siempre los mismos movimientos, escuchando el ruido ensordecedor de las máquinas, respirando el polvo de tela que cubría todo. Volvía de noche, cuerpo adolorido, dedos picados por la aguja, ojos ardiendo. Mariana ya estaba dormida cuando yo llegaba. Los fines de semana intentaba compensar, llevándola a pasear al Chapultepec, al Zócalo, a lugares que no costaban nada más que el pasaje de camión. «Usted es muy reservada», comentó doña Socorro cierto domingo mientras me observaba trenzando el cabello de Mariana. «Nunca habla del pasado, de la familia». «No tengo familia», respondí simplemente. «Solo ella y yo». La vida seguía en una rutina precaria, pero al menos estábamos seguras. O así pensé hasta el tercer mes en la Ciudad de México. Fue un domingo sofocante de octubre. Volvíamos de Chapultepec, Mariana brincando frente a mí, cuando vi el periódico en el puesto. No solía comprar, cada centavo era contado, pero el titular me paralizó. Hacendado desaparecido, policía sospecha. Asesinato. La foto de Daltro, serio, mirando directo a la cámara, ocupaba la mitad de la página. Agarré el periódico con manos temblorosas, ignorando al vendedor, reclamando que periódico no es revista para estar leyendo gratis. La nota decía que la comunidad estaba impactada con la desaparición del respetado comerciante, que la policía investigaba la sospecha de asesinato después de que manchas de sangre fueron encontradas en la cocina. Y peor, hablaba de la misteriosa huida de la nuera y la nieta luego de la desaparición. La policía busca a Jacqueline Ferreira de los Santos para que rinda declaraciones, decía el último párrafo. Dejé caer el periódico, agarré a Mariana en brazos y corrí de vuelta a la pensión, el corazón latiendo tan fuerte que creí que explotaría. «Necesito salir de aquí», le dije a doña Socorro apenas entré. «Hoy, ahora». «¿Qué pasó, niña?» Parece que vio un fantasma. No podía contarle,
ni siquiera a aquella señora que había sido tan buena. No podía revelar lo que había hecho. Mi suegro me encontró. Va a llevarme de vuelta. No era mentira completa. Si me encontraban, sería llevada de vuelta, solo que a la cárcel, no a su casa. Doña Socorro no hizo más preguntas. Ayudó a arreglar nuestra pequeña maleta, dio algunos pesos más de lo que debía por el trabajo de cuidar a Mariana. ¿A dónde va ahora? No sé. Otro estado, tal vez. Sin documentos nuevos, la van a encontrar donde sea. Conozco a alguien que puede ayudar. Casi todo el dinero que había ahorrado en los 3 meses fue para pagar al alguien que doña Socorro conocía. Un hombre encorvado, oliendo a cigarro y tequila, que apareció en la pensión entrada la noche con documentos falsificados. «Ahora eres Lourdes Silva», dijo, entregando el acta de nacimiento y credencial de elector nuevas. «Y la niña es Ana Lucía. Guarden bien los nombres. Nunca más respondan por los antiguos, ni cuando estén solas». Pedí mi renuncia en la maquiladora al día siguiente. Perdía la indemnización, pero no podía arriesgarme. Dejamos el centro, la amable doña Socorro, la vida que apenas había comenzado a construir. Fuimos al otro lado de la ciudad, a Iztapalapa, donde rentamos un cuartito en los fondos de la casa de una familia de albañiles. Los meses siguientes fueron de paranoia constante. Cada patrulla, cada hombre que miraba por más tiempo, cada pregunta sobre mi pasado me hacía congelar de miedo. Dormía mal, comía poco, perdí tanto peso que mis costillas se notaban. Encontré trabajo como empleada doméstica en una casa de familia en la colonia Roma. Pagaban menos que la maquiladora, pero podía llevar a Mariana conmigo. La patrona, doña Elsa, era mujer exigente pero justa. Su esposo, el doctor Ricardo, médico reconocido, casi nunca aparecía en casa. ¿Casa? ¿Qué casa? No teníamos más un hogar de verdad. El cuartito de alquiler era apenas lugar para dormir. Pasábamos los días en la casa de doña Elsa, yo limpiando, cocinando, lavando, mientras Mariana jugaba en el patio. Volvíamos tarde, caíamos exhaustas en la cama que compartíamos, para despertar antes del sol y recomenzar todo. Así fue casi por un año, el miedo disminuyendo gradualmente, dando lugar al agotamiento físico, al vacío emocional. Había escapado del infierno con Daltro, pero ¿qué tipo de vida era esa que ofrecía a mi hija? Mariana cumplió 4 años en mayo de 1975. No tenía dinero para regalo, para fiesta. Compré un pastelito en la panadería, puse una vela improvisada, cantamos Las Mañanitas, solo nosotras dos en el cuartito sofocante. «Quiero una muñeca, mamá», pidió con esos ojos que me recordaban tanto a Juan. «En el próximo cumpleaños, hija. Mamá promete». La vida siguió en ese ritmo por algunos meses más, hasta que en septiembre ocurrió lo que tanto temía. Estaba en el mercado con Mariana, comprando lo poco que nuestro dinero permitía, cuando vi el cartel pegado en el tablón de avisos. Mi rostro, un dibujo hecho a mano pero reconocible. Buscada por asesinato en letras grandes y una recompensa por información. El piso pareció desaparecer bajo mis pies. La bolsa de frijoles que sostenía cayó, derramando granos por el piso de cemento. «Señora, ¿se siente mal?», preguntó el dueño del puesto, acercándose. «No», respondí. Agarré a Mariana en brazos y salí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. No volví al cuartito en Iztapalapa, ni a la casa de doña Elsa. Caminé sin rumbo por la ciudad, Mariana quejándose de cansancio, de hambre, sin entender lo que estaba pasando. «Estamos jugando a las escondidas, hija», expliqué tragándome la desesperación. «No podemos dejar que nadie nos encuentre». Al final del día, cuando ya no aguantaba más caminar, acabamos en una plaza en el centro. Mariana durmió en mi regazo, exhausta. Me quedé allí, mirando los autos en el paseo de la Reforma, pensando que podría embarcar en uno de ellos, huir lejos, comenzar de nuevo. Pero ¿cómo? Sin dinero, sin documentos que pudiera mostrar, sin confianza, con una niña pequeña. ¿A dónde iría? ¿Cuánto tiempo hasta que me encontraran nuevamente?
Fue entonces que tomé una decisión tan dolorosa como necesaria. No podría continuar así. Necesitaba enfrentar lo que había hecho, asumir las consecuencias, por el bien de Mariana, que merecía más que una vida de fugas y mentiras. A la mañana siguiente, lavé nuestros rostros en una fuente pública, arreglé nuestras ropas lo mejor que pude, compré una concha con el último dinero que tenía. «Vamos a visitar a una persona importante», le dije a Mariana, que comía su pedazo de pan con la voracidad de quien no cenó la noche anterior. Caminamos hasta la delegación central. Cada paso más pesado que el anterior, como si estuviera yendo a mi propia ejecución. De cierta forma, lo estaba. «¿Puedo ayudarla?», preguntó el policía en la recepción, mirando desconfiado mi apariencia desaliñada. «Soy Jacqueline Ferreira de los Santos», dije, la voz casi desapareciendo. «Me están buscando por la desaparición de Daltro Santos». El reconocimiento brilló en sus ojos. En minutos estaba rodeada por policías, separada de Mariana que gritaba por mí, esposada como criminal peligrosa. El interrogatorio duró horas. Conté todo, desde la muerte de Juan, la mudanza a la casa de Daltro, los abusos constantes, la noche fatal. «¿Tiene pruebas de esos supuestos abusos?», preguntó el delegado, un hombre de mediana edad con ojos cansados, de quien ya escuchó todas las historias posibles. «¿Qué pruebas podría tener? Sin testigos, sin marcas. Solo mi palabra contra la reputación de un hombre respetado en la comunidad». Era exactamente como Daltro había dicho que sería. Nadie creería. Aquella noche dormí en una celda con otras 3 mujeres. No sabía dónde estaba Mariana, si estaba asustada, si había comido, si estaba llamando por mí. La desesperación era tan grande que vomité la poca comida que me dieron. Al día siguiente, más interrogatorio, más incredulidad ante mis palabras, más acusaciones. «Los cerdos en la propiedad fueron sacrificados», informó un policía más joven. «No encontramos restos humanos». «¿Dónde está el cuerpo?». Dije la verdad. «Lo tiré en el chiquero». «Sin cuerpo no hay crimen», comentó el delegado. «Pero tenemos la sangre en la cocina y su huida. Eso ya es suficiente para mantenerla detenida hasta el juicio». Fueron los peores días de mi vida. Peor que los abusos de Daltro. Peor que los golpes de Juan. Porque ahora ni siquiera tenía el consuelo de ver a mi hija, de saber que estaba bien. Una semana después recibí la primera visita. Una trabajadora social, mujer seria de lentes gruesos y portapapeles siempre en mano. «Su hija está en un albergue temporal», informó. «Está bien, adaptándose a la rutina». «¿Cuándo puedo verla?». «Eso depende del avance del proceso, y si ella quiere verte». «¿Cómo que si ella quiere? Tiene 4 años». Le explicamos la situación de forma adecuada para su edad, que la mamá hizo algo malo y necesita quedar un tiempo separada. Mi mundo se derrumbó aún más. Mariana creyendo que yo había hecho algo malo, que la había abandonado. Era demasiado. Pasó un mes sin noticias, después 2. Nada de abogado, de audiencia, de cualquier avance. Solo el limbo de la celda superpoblada, de la comida incomible, del miedo constante. Fue cuando conocí a Elena, nueva compañera de celda. Mujer fuerte, decidida, que no bajaba los ojos ante las guardias. Estaba allí por robo, cumpliría apenas 3 meses. «Señora, se está consumiendo», comentó en el tercer día, observando cómo apenas tocaba la comida. «Así no va a aguantar ni hasta el juicio». Conté mi historia a Elena, no tenía nada que perder. Para mi sorpresa, ella creyó. Más que eso, quedó indignada. «Lo que te hicieron es delito. Hay una organización que ayuda a mujeres como tú. Cuando salga de aquí, voy a buscarlos». No creí mucho. Promesas vacías eran comunes en la cárcel. Todos decían que iban a ayudar cuando salieran, pero Elena cumplió. 2 semanas después de su liberación, recibí visita de una abogada. Ángela, negra, pelo afro, mirada determinada, representaba a un grupo de defensa de mujeres víctimas de violencia. «Su historia es más común de lo que imagina», dijo después de escuchar mi relato completo. «Y vamos a luchar por usted». Con Ángela las cosas comenzaron a cambiar.
Primero consiguió autorización para que viera a Mariana. El encuentro fue devastador. Mi hija flaca, cabello cortado corto, mirada desconfiada como si no me reconociera. ¿Tú le hiciste daño al abuelito?, dijo cuando quedamos a solas en la sala de visitas. No, hija. El abuelito estaba haciendo cosas malas con la mamá, lastimándome mucho. ¿Cómo explicar abuso sexual a una niña de 4 años? ¿Cómo justificar lo que había hecho? Ángela también consiguió que fuera transferida a la enfermería. Estaba con anemia severa, deshidratada, con signos de depresión profunda. Fue en la enfermería que recibí la peor noticia posible. Los hermanos de su marido presentaron solicitud de custodia definitiva de Mariana, informó Ángela una tarde lluviosa de febrero de 1976. Alegan que usted es mentalmente inestable, que inventó las acusaciones contra Daltro. ¿Ellos saben lo que pasó? ¿Saben cómo era él? Sin pruebas, es su palabra contra la de ellos. Y ellos tienen estabilidad económica, hogar estructurado. A los ojos de la justicia, no pueden quitarme a mi hija, pero podían, y lo hicieron. El juez concedió la custodia provisional a Roberto, hermano mayor de Juan. El mismo día, él se llevó a Mariana de vuelta al interior, lejos de mí, sin ni siquiera permitir que me despidiera. Fue mi fondo del pozo. El momento en que perdí toda esperanza, toda voluntad de continuar. La noche que supe que habían llevado a mi hija, intenté terminar con mi propia vida. Guardé las pastillas que me daban en la enfermería, junté varias, me las tragué todas de una vez. No funcionó. Una enfermera se dio cuenta, llamó ayuda, lavaron mi estómago, me amarraron a la cama para que no intentara nuevamente. Pasé semanas en ese estado, sin hablar, sin comer bien, sin voluntad de vivir. La única cosa que me mantenía respirando era el pensamiento distante, casi imposible, de algún día volver a ver a Mariana. Fue cuando la hermana Consuelo, monja anciana que visitaba en la enfermería de la prisión llevando consuelo espiritual, tenía arrugas profundas alrededor de los ojos bondadosos y manos callosas de quien trabajó toda la vida. Dios no abandona a sus hijas, decía sosteniendo mis manos entre las suyas. Incluso en el valle más oscuro, Él camina a tu lado. No creía mucho que Dios permitiría todo aquello, la muerte de Juan, los abusos, la separación de Mariana. Pero la hermana Consuelo no desistió de mí. Venía todos los días, leía trozos de la Biblia o simplemente conversaba cuando yo no quería escuchar las Escrituras. Poco a poco su presencia constante fue como luz tímida entrando en una cueva oscura. Necesitas ponerte fuerte, insistía, para luchar por tu hija cuando salgas de aquí. Si salgo, esa pequeña palabra hizo la diferencia. Comencé a alimentarme mejor, a responder al tratamiento, a creer que tal vez, solo tal vez, habría un mañana más allá de aquellas paredes. En abril de 1976, finalmente tuve mi primera audiencia. Ángela había trabajado incansablemente reuniendo evidencias y testigos. Elena apareció para confirmar mi estado cuando llegué a la delegación. Doña Socorro vino desde lejos para testificar sobre mi llegada asustada a la Ciudad de México, con marcas de violencia visibles. El gran golpe de suerte fue cuando encontraron una antigua empleada de Daltro que confirmó las sospechas sobre la muerte de la madre de Juan, años antes. No fue fiebre como él dijo, contó en su declaración. Fue él que le pegó hasta que no se levantó más. Aún así era caso difícil. Sin cuerpo, con mi confesión bajo circunstancias cuestionables, con mi intento de fuga. El juicio se arrastró por meses. Ida y vuelta de documentos, pericias, declaraciones. Quedé detenida todo el tiempo, ahora en celda común nuevamente, pero al menos recibiendo tratamiento médico regular. En enero de 1977, casi 3 años después de la muerte de Juan, recibí la sentencia, culpable de homicidio culposo con atenuantes debido a las circunstancias. 6 años de prisión con posibilidad de progresión a régimen semiabierto después de cumplir 1/3 de la pena. Era al mismo tiempo victoria y derrota.
victoria porque reconocieron las circunstancias atenuantes, el historial de abuso. Derrota porque aún quedaría años lejos de Mariana. Vamos a apelar, garantizó Ángela. Esta sentencia todavía es injusta considerando lo que pasó. Volví a la celda aquel día con sentimientos mezclados. Estaba condenada, sí, pero al menos tenía fecha para terminar, tenía horizonte por más distante que fuera. Fue aquella noche, acostada en la litera dura, escuchando los sonidos nocturnos de la prisión, que tomé otra decisión fundamental. Usaría aquel tiempo. No dejaría que los años en prisión fueran apenas espera. Serían preparación. Pedí entrar en el programa de educación de la penitenciaría. Comencé estudiando lo básico, ya que había abandonado la escuela tan temprano. Pronto estaba absorbiendo todo lo que podía: español, matemáticas, historia. A veces estudiaba 12 horas al día, no tenía nada más que hacer. Entré también en el programa de trabajo, costura, artesanía, limpieza. Aceptaba cualquier cosa que redujera mi pena y me permitiera juntar algo de dinero. El tiempo pasó así, entre libros y trabajo. Vi a Mariana apenas 2 veces por año, cuando Roberto la traía para visitas obligatorias por orden judicial. Ella crecía ante mis ojos a saltos, cada vez más distante, más extraña. A los 6 años ya me llamaba tía Jackie en vez de mamá. En 1979, después de cumplir poco más de 2 años, conseguí progresión a régimen semiabierto. Podía salir durante el día para trabajar, volviendo para dormir en la prisión. La hermana Consuelo, que nunca me había abandonado en todo ese tiempo, consiguió trabajo para mí en la lavandería del convento. Fue el primer soplo de verdadera libertad en años. Andar en las calles, sentir el sol, ver el zócalo de nuevo, incluso teniendo que volver a la celda por la noche, era como renacer. En 1981 vino la libertad condicional. Saldría definitivamente de la prisión, aunque todavía necesitara presentarme regularmente ante la justicia. La hermana Consuelo, ángel que Dios puso en mi camino, ofreció cuarto en los fondos del convento a cambio de trabajo en la cocina y en la lavandería. Salí de la prisión una mañana de marzo. Tenía 30 años, pero me sentía como si hubiera vivido un siglo. Los cabellos ya mostraban hilos blancos, el cuerpo marcado por la vida dura, los ojos cargando el peso de todo lo que viví, pero estaba viva y libre, y determinada a recuperar lo que quedaba de mi vida. Principalmente, recuperar a mi hija. La libertad tiene olor, ¿sabía? Aquella mañana de marzo de 1981, cuando las puertas de la penitenciaría se cerraron tras de mí, inhalé profundamente el aire de la calle. Olía al mar, a pan saliendo del horno de la panadería de la esquina, a posibilidad. Estaba flaca, con los primeros cabellos blancos a los 30 años y cargando apenas una bolsa de plástico con las pocas ropas que tenía. La hermana Consuelo me esperaba afuera, su hábito blanco inmaculado contrastando con mi vestido gris descolorido. Sin decir nada, me abrazó. Fue el primer abrazo genuino que recibí en años. «Vamos a casa», dijo, y aquella palabra, casa, sonó extraña a mis oídos. Yo no tenía casa, no tenía casi nada, excepto una determinación feroz de recuperar a mi hija. El convento de las Hermanas de la Caridad quedaba en un barrio sencillo en las afueras de la Ciudad de México. Construcción antigua de paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en el calor intenso del verano chilango. Mi cuarto era pequeño, espartano, una cama estrecha, un ropero, una mesita con una Biblia. Después de una celda de prisión, parecía un palacio. «Puede quedarse el tiempo que necesite», explicó la hermana Consuelo. «A cambio de ayuda en la cocina y en la lavandería. Cuando esté lista, le ayudaremos a encontrar otro lugar». Establecí una rutina. Despertaba a las 5 de la mañana con las monjas, ayudaba a preparar el desayuno. Después iba para la enorme lavandería donde pasaba la mayor parte del día entre tanques de ropa y planchas. El trabajo era duro pero reconfortante en su simplicidad. Por la noche estudiaba.
Las monjas tenían una pequeña biblioteca y me animaban a continuar la educación que comencé en la prisión. Mi objetivo era claro. Necesitaba estabilidad financiera y emocional para tener alguna chance de recuperar a Mariana. Sabía que no sería fácil. Roberto y su esposa Carmen habían criado a mi hija por casi 7 años. Ahora ella tenía 11 años y probablemente me veía como una extraña. Tal vez incluso como la mujer mala que lastimó al abuelito, según le contaban. Un mes después de mi liberación, recibí la primera visita de Ángela, mi abogada. Su cabello afro parecía aún más voluminoso, su sonrisa aún más determinada. Encontré un modo de conseguir al menos visitas regulares, explicó, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina del convento. Ellos no pueden impedir el derecho de la madre, incluso con tu condicional. Vamos a presentar una solicitud judicial. Llevó 3 meses de batalla legal. Roberto contrató abogados caros. Alegó que yo era peligrosa, inestable, que traumatizaría a la niña. Pero la jueza, una mujer de mediana edad con mirada comprensiva, decidió a mi favor. Tendría derecho a visitas quincenales los domingos, por ahora siempre supervisadas por una trabajadora social. El primer encuentro fue en un parque de la Ciudad de México, lugar neutral, dijeron. Llegué 1 hora antes, demasiado nerviosa para quedarme quieta. Me puse mi mejor vestido, comprado en un bazar con mis primeros ahorros. Me pinté los labios, me recogí el cabello. Quería parecer normal, estable, confiable. Cuando vi a Mariana bajando del coche con Roberto, mi corazón casi se detuvo. Estaba tan crecida, tan diferente de la niñita que guardaba en mi memoria. Cabello largo arreglado, ahora con uniforme escolar en vez de los vestiditos sencillos que yo le cosía. Una preadolescente, ya no una niña pequeña. «Hola», dijo cuando se acercó, la voz sin emoción, los ojos evaluándome como si fuera una desconocida. «Hola, mi amor, cuánto te extrañé». Hice ademán de abrazarla, pero ella retrocedió. Claro que retrocedería. Para ella, yo era apenas una mujer que aparecía 2 veces al año para visitas tensas e incómodas. La trabajadora social, una mujer gentil de unos 40 años, sugirió que fuéramos a tomar un helado. Nos sentamos en una banca, helados derritiéndose en el calor, conversando sobre asuntos superficiales, escuela, amigos, las muñecas que coleccionaba. Tío Roberto y tía Carmen me van a llevar a Acapulco en las vacaciones, contó, un brillo de emoción en los ojos. Me tragué el nudo en la garganta. Nunca podría dar algo así a ella, ni en sueños. Cuando la hora de visita terminó, Mariana dudó antes de irse. Por un instante pensé que fuera a abrazarme, pero apenas agitó la mano y corrió de vuelta al coche donde Roberto y Carmen esperaban. Pareja bien vestida, exitosa, perfectos para criar a una niña. Diferentes a mí, una expresidiaria trabajando en una lavandería de convento. Lloré todo el camino de regreso, pero no me rendí. En el próximo encuentro llevé un regalo, una pulsera artesanal que hice en mis horas libres. En las visitas siguientes siempre tenía alguna sorpresita. Listones para el cabello, dulces caseros, pequeños dibujos que hacía. Poco a poco, tímidamente, ella comenzó a abrirse, a contarme más sobre su vida, sus amigas de la escuela, la maestra que tanto le gustaba. Comenzó a preguntar también sobre mi vida, sobre por qué estuve en aquel lugar. Ella nunca decía prisión. Hice algo malo. Expliqué durante nuestro 5.º encuentro, escogiendo las palabras con cuidado. Pero fue para protegerme. A veces los adultos hacen elecciones difíciles. En diciembre de 1981, conseguí permiso para el primer encuentro sin supervisión. Llevé a Mariana a la playa, después a una heladería. Estaba más relajada, menos a la defensiva. Llegó a tomar mi mano mientras cruzábamos la calle. «Tío Roberto dice que mataste al abuelito Daltro», dijo de repente mientras jugaba con la arena de la playa. «¿Es verdad?» Me congelé. ¿Cómo responder a eso? Mentir sería fácil, pero establecería nuestra relación sobre bases falsas. La verdad cruda sería traumática. «Tu abuelito me estaba lastimando mucho», respondí finalmente.
haciendo cosas que los adultos no deberían hacer con otros adultos. Me defendí y él acabó lastimándose muy grave. ¿Era malo? Él estaba enfermo de la cabeza, hija. Hacía daño a las personas que debía proteger. Ella se quedó en silencio, absorbiendo aquello a su manera. Después preguntó si podíamos construir un castillo de arena. La conversación había terminado, al menos por ahora. Mientras reconstruía lentamente mi relación con Mariana, también trabajaba para mejorar mi propia vida. Las monjas me animaron a completar los estudios formalmente. Hice secundaria por las noches, después de largas jornadas en la lavandería. En 1983, a los 32 años, obtuve mi certificado de preparatoria. «Eres demasiado inteligente para pasar la vida lavando ropa», dijo la hermana Rosa, la más joven del convento, que daba clases en escuela pública. «¿Ya pensaste en ser maestra?» «¿Maestra? ¿Yo?» Jamás había considerado esa posibilidad. En mi cabeza, expresidiarias no podían ser maestras con mis antecedentes penales. Tu condicional termina en 2 años. Después, nada te impide. Y necesitamos desesperadamente maestras en las colonias populares. La idea se plantó como semilla. Comencé a ahorrar cada centavo. Me mudé del convento en 1984 a un cuartito alquilado más cerca del centro, donde conseguí empleo mejor en una lavandería industrial. Ganaba más, aunque el trabajo fuera aún más agotador. Cuando mi condicional terminó en 1986, ya tenía lo suficiente para matricularme en el curso de magisterio nocturno. Trabajaba durante el día, estudiaba de noche, veía a Mariana los fines de semana. Era agotador, pero cada vez que sostenía un libro, cada vez que aprendía algo nuevo, sentía que finalmente estaba tomando control de mi vida. Mariana tenía 16 años ahora, adolescente completa con sus propias opiniones y rebeldía típica de la edad. Nuestra relación mejoró mucho. Ya me veía como madre, aunque todavía viviera con Roberto y Carmen, que se habían convertido en su familia. Fue en esa época que comenzaron los chismes, las miradas, los dedos señalando. Esa es la que mató al suegro. La Ciudad de México era grande, pero de alguna forma mi historia se había filtrado. Tal vez alguien que me reconoció de la época del juicio, tal vez alguien del interior que se mudó a la capital. El hecho es que de repente me vi marcada nuevamente. En el curso de magisterio, algunas compañeras dejaron de hablarme. En la lavandería, clientes pedían que otra persona los atendiera. Hasta en la tiendita de la colonia sentía las miradas, escuchaba los susurros. La vergüenza volvió con fuerza, la sensación de ser menos que persona, de no merecer una segunda oportunidad. Pensé en renunciar, en huir nuevamente, en esconderme en otro lugar. Fue Mariana, irónicamente, quien me dio la fuerza para quedarme y enfrentar. «Mamá, eres más fuerte que eso», dijo cuando le conté que pensaba mudarme de ciudad. «Ya pasamos por cosas mucho peores. Esa gente ni te conoce de verdad». Mi hija, tan joven y ya tan sabia. Con su apoyo continué. Terminé el magisterio en 1988, a los 37 años. No fue fácil encontrar escuela que aceptara contratarme con mis antecedentes, incluso habiendo cumplido mi pena íntegramente. Pero la hermana Rosa, siempre mi ángel guardián, consiguió plaza para mí en la escuela de la comunidad donde el convento mantenía trabajo social. Mi primer día como maestra fue aterrador. Grupo de alfabetización, 30 niños entre 6 y 8 años, mayoría de familias muy pobres. Muchos nunca habían agarrado un lápiz, no conocían letras, números. Temblando, me presenté. «Buenos días, niños. Soy la maestra Jacqueline». Maestra. La palabra suave, extraña, imponente. Yo, que apenas tuve chance de estudiar en la edad adecuada, ahora estaba allí para enseñar. La primera semana fue desastrosa. No conseguía controlar al grupo, no sabía explicar de forma que entendieran. Volvía a casa exhausta y llorando. Pero no me rendí. Recordaba a Mariana diciendo que yo era fuerte y seguía adelante. Con el tiempo fui mejorando. Aprendí a captar la atención de los niños con historias, a usar su energía en vez de intentar contenerla, a adaptar la enseñanza al ritmo de cada uno. Al final del primer año,
Cuando varios alumnos consiguieron leer sus primeras palabras solos, sentí una alegría que jamás imaginé posible. El sueldo de maestra no era mucho, pero combinado con mis ahorros de la lavandería, me permitió en 1990 alquilar un departamento mayor. Sala, recámara, cocina, un lujo comparado con los cuartuchos donde había vivido. Mariana tenía 20 años, estudiaba enfermería en la universidad, beca conseguida por influencia de Roberto, que conocía gente importante. Pasaba más tiempo conmigo ahora. A veces dormía en mi departamento los fines de semana. Tío Roberto y tía Carmen fueron buenos para mí, comentó una de esas noches mientras veíamos televisión. Pero siempre sentí que faltaba algo. ¿Qué? Tú, tu historia, tu fuerza. Lloré abrazada a ella. Mi hija no solo había vuelto a mi vida, sino que me admiraba. Después de todo lo que pasé, después de todos los errores, mi hija me veía como ejemplo de fortaleza. En 1992 recibí noticia que cambiaría todo nuevamente. Roberto había fallecido, ataque cardíaco fulminante. Carmen, sin hijos biológicos, estaba devastada. Mariana, ya adulta, decidió quedarse con ella un tiempo para apoyarla en el duelo. Ella cuidó de mí tantos años, mamá. Ahora es mi turno de cuidarla. La generosidad de mi hija me conmovió. Ningún rencor, ningún resentimiento por el pasado, solo compasión genuina. Fue en esa época, con Mariana más cerca y mi carrera de maestra establecida, que comencé a sentir necesidad profunda de lidiar con el fantasma que aún me atormentaba. No Daltro, el hombre físico. Ese estaba muerto y enterrado por mis propias manos, sino lo que él representaba. El trauma, la humillación, la culpa que aún cargaba. Por más que hubiera reconstruido mi vida, todavía me sentía sucia por dentro, marcada para siempre por lo que él me había hecho y por lo que yo le había hecho a él. Resolví buscar ayuda. En aquella época, terapia no era común como hoy, especialmente para personas de origen humilde. Pero a través de la escuela conseguí referencia de un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia. En las primeras reuniones ni conseguía hablar. Solo escuchaba a otras mujeres contando historias dolorosamente similares a la mía. Maridos violentos, padres abusadores, jefes acosadores. Mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, culpabilizadas, descreídas. Para muchas, justicia nunca vendrá por el sistema legal, dijo la psicóloga que coordinaba el grupo. Nuestra justicia tiene que ser interna, rechazar el papel de víctima permanente. Fue revelación. Yo todavía me veía como víctima. Primero de Juan, después de Daltro, después del sistema. Todavía creía, en el fondo, que mi valor había sido destruido por ellos, que sería por siempre marcada, disminuida. En 1994, con el estímulo del grupo, tomé la decisión de escribir mi historia. No para publicar ni para mostrar a nadie, apenas para exorcizar los demonios, para dar voz a la mujer que fue silenciada por tanto tiempo. Compré un cuaderno grueso de pasta dura y comencé a registrar todo. La infancia en Veracruz, el matrimonio con Juan, los abusos de Daltro, la huida, la prisión, la reconstrucción. Escribía por la noche, después de las clases, muchas veces llorando tanto que las lágrimas borraban la tinta de la pluma. Fue proceso doloroso, pero curativo. Con cada página llena, sentía como si estuviera drenando el veneno de mi cuerpo, como si finalmente pudiera elegir cómo aquella historia sería contada. No por la versión de los hombres que me lastimaron, ni por el sistema que me castigó, sino por mi propia voz. Cuando terminé el cuaderno, 6 meses después, hice algo simbólico. Lo llevé a la playa en una madrugada de agosto. Sola en la arena, bajo el cielo aún oscuro, leí cada página en voz alta como testimonio al universo. Después prendí fuego al cuaderno y observé las cenizas volar sobre el mar. «Ya no tienes poder sobre mí», dije en voz alta, pensando en Daltro, en Juan, en todos los que intentaron disminuirme. «Soy libre ahora». Y en aquel momento, por primera vez en décadas, realmente me sentí libre. El resto de la década de 1990 fue de estabilidad y crecimiento.
Continué enseñando, ahora con experiencia suficiente para tomar grupos más avanzados. Mariana se graduó en enfermería, consiguió empleo en hospital público. En 1997, ella me dio el mayor regalo de todos, mi nieto Gabriel. «Quiero que seas parte importante de la vida de él», dijo, poniendo aquel bultito recién nacido en mis brazos temblorosos. «Que crezca conociendo tu historia, tu fuerza». Sostuve a esa criatura con reverencia, maravillada con cómo la vida da vueltas. Yo, que había sido separada de mi hija por tanto tiempo, ahora ganaba la oportunidad de ser abuela presente desde el primer día. Cuando Gabriel tenía 2 años, Mariana se casó con Antonio, el padre del niño, médico dedicado que conoció en el hospital. Hombre gentil que la trataba con respeto, exactamente lo que siempre soñé para mi hija. En 2000, a los 49 años, conseguí realizar otro sueño, comprar mi propia casa. Pequeña, en colonia sencilla, pero completamente mía. Pagué el enganche con ahorros de años y financié el resto con un programa del gobierno. El día que recibí las llaves, caminé por cada habitación vacía sintiendo una alegría casi indescriptible. «Abuelita, ¿esta casa es tuya de verdad verdadera?», preguntó Gabriel, entonces con 3 años, corriendo por las habitaciones vacías el día de la mudanza. «De verdad verdadera, mi amor. Nadie se la puede quitar a la abuelita». En 2005, a los 54 años, me jubilé de la red municipal de enseñanza. No quería parar completamente de trabajar. La idea de no tener propósito me asustaba. Comencé a dar clases particulares de alfabetización para adultos en casa, cobrando lo que pudieran pagar, muchas veces apenas intercambio de servicios o alimentos. Fue en esa época que noté el primer cambio significativo en la forma como la comunidad me veía. Ya no era la mujer que mató al suegro, sino la maestra Jacqueline, que ayuda a todos a aprender a leer. Personas que antes cruzaban la calle para no pasar cerca de mí, ahora pedían mi ayuda para leer correspondencias importantes, para enseñar a sus hijos, para dar consejos. La redención que el sistema legal no me dio, la comunidad estaba ofreciendo lentamente. En 2010, con Gabriel ya adolescente, Mariana tuvo su segunda hija, Jacqueline. Me honrará, fue un honor que nunca esperé tener, una nieta con mi nombre. «Para que crezca tan fuerte como la abuela», explicó Mariana cuando me contó su elección. La relación con mi hija floreció de formas que jamás imaginé posibles después de nuestra separación forzada. No éramos apenas madre e hija, éramos confidentes, amigas, apoyo una de la otra. Ella nunca me culpó por la separación, nunca me echó en cara las elecciones que hice. Al contrario, siempre demostró admiración por cómo enfrenté las consecuencias y reconstruí mi vida. «Me enseñaste que siempre podemos recomenzar», me dijo cierta vez, «no importa cuán oscuro parezca el camino». A medida que envejecía, comencé a sentir necesidad de compartir mi historia más allá del círculo familiar. No por gloria o reconocimiento, sino para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que había salida incluso de los abismos más profundos. En 2015, a los 64 años, comencé a participar en círculos de conversación, en centros comunitarios, en escuelas nocturnas, en grupos de apoyo. Contaba mi trayectoria sin romantizar, sin omitir mis errores, pero también destacando la fuerza que descubrí en mí misma. Si conseguí sobrevivir y reconstruir mi vida después de todo esto, decía para salones llenos de mujeres con miradas que yo reconocía bien, ustedes también pueden. Las reacciones eran diversas: llanto, abrazos, agradecimientos, a veces desconfianza o juicio. Pero cada vez que una mujer venía después y susurraba, también pasé por eso y creí que estaba sola. Sabía que había valido la pena exponer mis cicatrices. En 2018, Gabriel entró a la Facultad de Derecho. Quería ser fiscal especializado en casos de violencia contra mujeres. «Por causa de tu historia, abuela», explicó, «quiero que otras mujeres tengan la justicia que tú no tuviste». El mismo año recibí una invitación sorprendente: dar charla en la Facultad de Derecho de la UNAM sobre mi experiencia como mujer en el sistema penitenciario mexicano. Yo, que apenas había completado la preparatoria,
hablando para futuros jueces, fiscales, abogados. Temblando de nervios pero determinada, compartí no solo mi historia personal, sino también las fallas sistémicas que observé. Cómo mujeres víctimas de violencia eran descreídas, cómo el sistema castigaba a las que se defendían, cómo la prisión destruía en vez de rehabilitar. La verdadera justicia no está apenas en las leyes escritas, concluí, sino en la capacidad de reconocer la humanidad plena de cada persona que entra en ese tribunal. La respuesta fue avasalladora. Aplausos de pie, lágrimas de muchos estudiantes, invitaciones para hablar en otros lugares. De repente, a los 67 años, yo tenía nueva misión. Ser voz para quien no tenía voz, especialmente mujeres presas por defenderse de agresores. En 2020, cuando la pandemia forzó a todos al aislamiento, mi nieto Gabriel sugirió algo que cambiaría todo nuevamente. Abue, ¿por qué no cuentas tu historia en Internet? Hay mucha gente necesitando oír esto ahora, especialmente con tantas mujeres encerradas en casa con agresores. La idea me asustó. ¿Internet? Apenas sabía usar el celular, pero Gabriel insistió, compró el equipo simple, me enseñó lo básico. Mariana ayudó a organizar los temas, a estructurar las historias de forma accesible. Y así nació el canal Memorias de la Abuela Jackie, grabado en mi sala sencilla, con mi nietita Jacqueline, muchas veces a mi lado jugando mientras yo hablaba. Comenzamos en abril de 2020 sin expectativa alguna. El primer video tuvo apenas 20 visualizaciones, el segundo casi 100. El tercero, donde conté sobre los abusos de Daltro, se viralizó de forma que ninguno de nosotros esperaba. Más de 100,000 personas vieron en una semana. Mensajes llegaban a montones, de mujeres de todo México. Su historia salvó mi vida. Vi su video y hoy mismo salí de casa con mis hijos. Creí que estaba sola hasta encontrar su canal. Hoy, en 2025, tengo 74 años. Mi canal tiene más de 500,000 de suscriptores. Soy invitada para eventos, entrevistas, documentales. No por ser especialista en nada ni por tener títulos impresionantes, apenas por haber sobrevivido y tener valor de contar. Cuando pienso en la muchacha de 16 años que conoció a Juan en aquella fiesta del pueblo, en la joven madre aterrorizada huyendo con una niña en brazos, en la prisionera desesperada que intentó quitarse la vida, parece otra persona. Y de cierta forma lo es. De aquella Jacqueline permanece apenas la esencia, el núcleo que sobrevivió a todo, porque descubrí en el camino más difícil que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que podemos perderlo todo, libertad, familia, dignidad, y aún así reconstruir, aún así florecer, aún así encontrar propósito. Cuando jóvenes me preguntan si me arrepiento, mi respuesta siempre sorprende. No me arrepiento de lo que hice para sobrevivir. Me arrepiento apenas de no haber creído antes en mi propio valor. Esa es la verdadera revancha que conseguí contra Daltro. No solo sobreviví a lo que él hizo, prosperé a pesar de eso. Transformé el veneno en remedio, el dolor en propósito, y eso, más que cualquier venganza, es la mayor victoria que podría tener. Los años fueron pasando como las aguas del río que corre cerca de mi casa en la Ciudad de México. Cada día, cada mes, cada año, llevándome más lejos de aquella mujer quebrada que salió de la prisión. Hoy, a los 74 años, miro hacia atrás y apenas reconozco a aquella Jacqueline. El sufrimiento moldeó quién soy, pero ya no me define. Después que mi condicional terminó en 1986, conseguí finalmente recuperar un poco de paz. Ya tenía mi certificado de preparatoria, conseguido con tanto esfuerzo en las noches después del trabajo en la lavandería. Fue cuando la hermana Rosa me dio aquella idea que cambiaría todo. Darías una excelente maestra, Jacqueline. Al principio me reí. ¿Quién contrataría a una expresidiaria para enseñar niños? Pero la semilla estaba plantada y comencé a estudiar para el curso de magisterio. Cada centavo ahorrado, cada hora de sueño sacrificada valió la pena cuando entré en aquel salón de clases por primera vez en 1988, a los 37 años. «Buenos días, niños. Soy la maestra Jacqueline».
Las palabras salieron temblorosas. Yo, que apenas había completado cuarto de primaria en mi infancia, ahora estaba del otro lado, con gis en mano y 30 niños mirándome. Aquellos niños de la colonia popular no sabían, pero estaban enseñando más a mí que yo a ellos. Enseñaron que siempre hay tiempo para recomenzar. Los primeros años no fueron fáciles, el sueldo era mínimo, las condiciones precarias. Muchas veces volvía a casa llorando, creyendo que había hecho todo mal. Pero cuando veía a un niño leyendo solo por primera vez, cuando recibía un dibujo mal hecho con un «para mi maestra» escrito torcido, no había dinero que pagara. Mientras construía mi carrera como maestra, reconstruía también, despacio, mi relación con Mariana, mi hija que me llamaba tía Jackie en los primeros encuentros después de la prisión, fue poco a poco recuperando la palabra mamá. A los 16 años ya dormía en casa los fines de semana. A los 18 me confió que quería estudiar enfermería. Quiero cuidar personas, mamá, como tú cuidas a tus niños en la escuela. Cuando consiguió beca para la universidad, gracias a la influencia de Roberto, que a pesar de todo fue buen padre para ella, lloré el día entero. No de tristeza, sino de asombro con cómo la vida da vueltas. Mi hija, que fue arrancada de mí, ahora seguía un camino que ni yo misma pude soñar. En 1992, la muerte repentina de Roberto trajo a Mariana aún más cerca. Ella, de corazón tan grande, insistió en cuidar de Carmen durante el duelo. No sentí celos ni resentimiento, solo gratitud hacia la mujer que ayudó a criar a mi hija cuando no pude. El ciclo de amarguras finalmente se cerraba. Una noche en 1994, después de un día particularmente difícil en la escuela, decidí que era hora de enfrentar mis fantasmas. Compré un cuaderno grueso en la papelería y comencé a escribir. Página tras página, derramé todo. La infancia humilde en Veracruz, el noviazgo con Juan, el matrimonio que se volvió pesadilla, los abusos de Daltro, la noche fatal, la huida, la prisión, la reconstrucción. Escribí hasta que mis dedos dolían, hasta que las lágrimas borraban la tinta de la pluma. Llevó 6 meses llenar aquel cuaderno. Cuando terminé, hice algo que la gente tal vez encuentre extraño. Una madrugada de domingo, fui sola a la playa, me senté en la arena aún oscura, el mar como único testigo, y leí todo en voz alta. Después encendí un cerillo y quemé cada página, viendo las cenizas volar sobre las olas. Ya no tienes poder sobre mí, dije al viento, a las cenizas, a los fantasmas. Soy libre ahora. Y finalmente era verdad. Algo cambió dentro de mí aquella mañana, como si hubiera soltado un peso que cargaba sin percibir por una década. Volví a casa diferente, más ligera. Hasta los alumnos notaron el lunes. Maestra, está más bonita hoy. Los años siguientes fueron de estabilidad, esa palabra tan simple que para mí significaba tanto. En 1997 llegó Gabriel, mi primer nieto, hijo de Mariana con Antonio, un médico que conoció en el hospital donde trabajaba. Sostener a ese bebé en brazos fue como sostener un milagro. Quiero que formes parte de su vida desde el principio, dijo Mariana. Él necesita conocer la fuerza de su abuela. En 2000, a los 49 años, realicé otro sueño que parecía imposible. Compré mi propia casa. Pequeña, sencilla, en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Cada ladrillo, cada teja pagada con mi sueldo de maestra, ahorrado centavo a centavo. Cuando recibí las llaves, me derrumbé en lágrimas. ¿Esta casa es suya de verdad verdadera, abuelita?, preguntó Gabriel corriendo por las habitaciones vacías. De verdad verdadera, mi amor, y nadie nunca me la podrá quitar. Después de la jubilación en 2005, no conseguí quedarme quieta. Comencé a dar clases de alfabetización para adultos en la sala de casa, cobrando casi nada, a veces apenas un pollo, una docena de huevos, un pastel. Ver señoras de mi edad aprendiendo a escribir su propio nombre por primera vez. No hay sueldo que pague ese privilegio. Fue en esa época que comencé a notar un cambio en la forma como la comunidad me veía.
Ya no era la mujer que mató al suegro o la expresidiaria. Ahora era doña Jacqueline, la maestra. Doña Jacqueline que enseñó a mi niño a leer. Doña Jacqueline que ayuda a todos. En 2010, Mariana me dio otro regalo. Mi nieta, que recibió mi nombre. La pequeña Jacqueline llegó tan parecida a la madre que era como ver a mi hija de nuevo. Pero esta vez yo podía estar presente en cada momento. Poco a poco comencé a hablar más abiertamente sobre mi historia. No a cualquiera, no como quien cuenta chisme, sino en contextos donde pudiera ayudar a otras mujeres, en grupos de apoyo, en la iglesia, en círculos de conversación en el centro de salud, en reuniones de madres en la escuela. Sin glamorizar, sin hacerme de víctima, apenas contando la verdad desnuda, pero también hablando de recomienzo, de reconstrucción. Si yo conseguí reconstruir mi vida después de todo esto, tú también puedes, decía a mujeres de mirada baja y marcas escondidas bajo maquillaje o mangas largas. En 2018, Gabriel me dejó aún más orgullosa. Entró a la Facultad de Derecho. Quiere ser fiscal especialista en casos de violencia contra mujeres. Es por ti, abue, me dijo, para que otras mujeres no pasen por lo que tú pasaste sin que alguien luche por ellas. Mi nieto, criado escuchando mi historia sin rodeos, transformando aquel dolor en propósito. Ese es el verdadero milagro de la vida. ¿Cómo podemos transformar hasta nuestras peores experiencias en algo que ayude a los demás? Cuando la pandemia llegó en 2020, pensé que sería el fin para una anciana como yo. Pasé meses sin poder ver a mis nietos, a mi hija. La soledad era pesada, pero hasta eso se transformó en algo bueno. Gabriel me enseñó a usar mejor un celular, a hacer videollamadas. De repente podía ver a mis nietos incluso a distancia, participar en grupos de oración en línea, mantenerme conectada. Mariana siempre bromea que soy más moderna que muchas señoras de mi edad. No es del todo cierto. Todavía prefiero mi cuaderno de notas a cualquier aplicación. Todavía me gustan las cartas escritas a mano. Todavía cocino en estufa de leña cuando puedo. Pero aprendí que abrazar lo nuevo no significa abandonar lo antiguo. Hoy, a los 74, soy una mujer diferente de aquella muchacha de Veracruz, de aquella esposa aterrorizada, de aquella prisionera sin esperanza. El cabello blanco, las arrugas, las manos marcadas por el tiempo cuentan mi historia mejor que cualquier palabra. Cuando los jóvenes de la comunidad vienen a pedirme consejos, y vienen más de lo que imaginarías, siempre digo lo mismo. La vida te va a derribar muchas veces. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Si te gustó mi relato, suscríbete a este canal, dale like a este video y comenta qué te pareció mi trayectoria. Mi victoria contra Daltro no fue matarlo aquella noche de desesperación. Mi verdadera victoria fue sobrevivir, reconstruir, florecer a pesar de él. Es poder mirarme al espejo hoy y no ver una víctima, sino una sobreviviente. No sé cuánto tiempo más tengo en este mundo, pero cada día es un regalo que uso para amar a mi familia, para ayudar a quien puedo, para agradecer por esta jornada, incluso por las partes difíciles, porque sin ellas no sería quien soy. Como siempre digo a quien necesita escuchar, tu historia no termina en tus peores días. El último capítulo aún no ha sido escrito y mientras haya vida, existe la posibilidad de recomenzar, de sanar, de transformarse.